Escuchen con atención, porque lo que están a punto de escuchar no es una simple historia ni el guión de una película apocalíptica. Es una advertencia, una profecía que muchos han olvidado, pero que hoy resurge entre las sombras de la realidad. La profecía más sombría sobre Estados Unidos está a punto de cumplirse. Edificios en llamas, calles desesperadas, multitudes en pánico. Esto no es ficción. Es lo que el pastor David Wilkerson vio antes de morir. Y lo que predijo hace décadas comienza a tomar forma ante nuestros ojos. Lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que conocemos. Y lo más impactante, aún no se ha revelado. Wilkerson no era un predicador común y corriente. No buscaba fama, fortuna ni reconocimiento. Fue un hombre que escuchó la voz de Dios y tuvo el valor de obedecerla, incluso cuando eso significaba dejarlo todo atrás. A finales de la década de 1950, abandonó su tranquila vida en Pensilvania y se adentró en las violentas calles de Nueva York. Allí, entre pandillas, drogas y desesperación, nació una misión que transformaría millones de vidas. Su historia se contó en el libro La cruz y el puñal, traducido a más de 30 idiomas y leído por más de 15 millones de personas. Pero eso fue solo el principio. Con los años, Wilkerson se convirtió en una voz profética que no temía decir la verdad. Mientras muchos ofrecían mensajes de consuelo y prosperidad, él hablaba con lágrimas en los ojos sobre el juicio, el arrepentimiento y la urgente necesidad de un despertar espiritual. Sus palabras no eran vagas ni simbólicas, eran directas, claras y profundamente perturbadoras. Advirtió sobre el colapso económico, la corrupción en las iglesias y una oscuridad espiritual que se extendía como una sombra por las naciones. En su época, fue objeto de burla y desestimado por extremistas. Hoy, décadas después, su mensaje resuena con una fuerza insoslayable. Wilkerson dijo que su primera visión profética llegó de repente, como una tormenta en la noche, una experiencia que lo conmovió profundamente. En ella, vio Nueva York sumida en el caos. Edificios en llamas, sirenas aullando, cielos oscurecidos por el humo y gente corriendo desesperada y aterrorizada. Era una oscuridad tanto física como espiritual. No se trataba de una guerra lejana. Era el corazón de Estados Unidos sumido en la confusión. Vio saqueos, violencia, incendios y a las autoridades impotentes ante una fuerza que parecía completamente fuera de control. Sin embargo, lo que más le dolió no fue la destrucción de la propiedad, sino el vacío del espíritu humano. La gente había perdido la paz, el rumbo y la esperanza. Las iglesias, dijo, se habían vuelto frías y sin vida, incapaces de ofrecer consuelo. Entonces comprendió que la visión no se refería solo a una ciudad, sino a una nación entera que se alejaba de Dios. En 1973, publicó su libro La visión, donde reveló cada detalle. Muchos se burlaron de él, pero poco a poco el tiempo empezó a darle la razón. Año tras año, el mundo empezó a parecerse a lo que él había descrito. Wilkerson relató escenas que hoy resultan escalofriantemente familiares: rascacielos en llamas, cristales explotando, escombros cayendo del cielo, sangre corriendo por las calles. Vio el miedo grabado en cada rostro, el grito de una humanidad que ya no sabía a quién recurrir. Fue un colapso total, no solo de una ciudad, sino del alma colectiva. En medio del caos, percibió algo aún más oscuro, una presencia espiritual, una nube invisible que se cernía sobre los corazones. No era un simple desastre, era un llamado divino a despertar. Entonces llegó el 11 de septiembre de 2001. Fuego, humo, confusión, caída de rascacielos. Las palabras de Wilkerson se hicieron realidad ante los ojos del mundo. Lo que muchos habían descartado como imposible se cumplió con una precisión aterradora. Y el mundo seguía temblando. Crisis, pandemias, violencia, iglesias vacías, todo avanzaba como piezas de una misma profecía. David Wilkerson no habló para sembrar el miedo, sino para despertar corazones. Sus visiones fueron un llamado a regresar a la fe, la verdad y la espiritualidad, porque el verdadero peligro no son las llamas que consumen edificios, sino las que extinguen el alma humana. Antes de continuar con esta historia, una que te dejará sin aliento, te invito a apoyar este mensaje. Dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Lo que antes se consideraba extremo, ahora parece un espejo.
Sus palabras no fueron conjeturas, se adelantaron a su tiempo, y a medida que el mundo sigue cambiando, se vuelven más claras. Las tragedias que hemos presenciado no fueron coincidencias, sino pasos de un patrón que él vio mucho antes de que ocurrieran. Cuando David Wilkerson compartió por primera vez sus visiones, muchos, tanto dentro como fuera de la iglesia, se negaron a creerle. Sus advertencias eran demasiado duras, demasiado inquietantes. No habló de bendiciones personales ni de consuelo. Habló de fuego, juicio y un tiempo en el que incluso las ciudades más fuertes temblarían. La gente escuchaba cortésmente, asentía con la cabeza y volvía a sus rutinas. Incluso dentro del mundo cristiano, Wilkerson enfrentó críticas. Algunos lo acusaron de sembrar el miedo. Otros dijeron que sus mensajes eran demasiado duros y que debía centrarse solo en la gracia y el amor. Pero a él no le interesaba complacer a la gente. Buscaba obediencia, no aplausos. Dijo que solo hablaba lo que Dios le había mostrado, sin importar lo incómodo que esto hiciera a los demás. Su corazón estaba afligido, no enojado. Predicaba con urgencia porque creía que había vidas en juego. En la visión, advirtió sobre el aumento de la violencia en las grandes ciudades, el repentino colapso económico, patrones climáticos inusuales y restricciones a las iglesias y la libertad religiosa. En aquel momento, muchos lo descartaron como una fantasía. Hoy sus palabras suenan menos a profecía y más a titulares. Vivimos en un mundo donde las ciudades arden durante los disturbios, las economías colapsan de la noche a la mañana, las familias luchan por sobrevivir, la fe es objeto de burla, la verdad se distorsiona y las iglesias guardan silencio cuando más se necesita valentía. Las palabras de un hombre humilde ahora tienen un peso innegable. Una de las advertencias más urgentes de Wilkerson se refería a un colapso económico repentino y devastador. Lo describió no como un declive lento, sino como algo que ocurriría casi de la noche a la mañana. Los bancos quebrarían, las empresas cerrarían, los mercados bursátiles se descontrolarían. Aquello en lo que la gente confiaba se desvanecería como arena que se les escapa entre los dedos. Advirtió sobre largas colas en los bancos, cuentas congeladas y empresas que quebraban sin previo aviso. Este mensaje no iba dirigido a Wall Street, sino a familias comunes que habían trabajado toda su vida solo para verlo todo desaparecer. Sin embargo, Wilkerson reveló una verdad más profunda. La sociedad había depositado su confianza en el dinero en lugar de en Dios. La riqueza se había convertido en un falso ídolo, incluso dentro de las iglesias. La fortaleza espiritual fue sustituida por la comodidad financiera, a menudo a costa de los valores morales. En los últimos años hemos visto atisbos de esta realidad. Crisis financieras, inflación, quiebras bancarias y aumento del precio de los productos básicos. Estas ya no son posibilidades lejanas, son experiencias cotidianas. Wilkerson advirtió que lo peor llegaría cuando menos se lo esperara, en tiempos de aparente paz. No para destruir, sino para despertar, para recordarle a la humanidad que la verdadera seguridad no se encuentra en el dinero, sino en una fe inquebrantable. Quizás la parte más dolorosa de su profecía se refería a la iglesia misma. Dijo que el mayor peligro no provendría de los gobiernos ni de los desastres, sino del púlpito. Los líderes dejarían de predicar la verdad y comenzarían a reformularla. Los mensajes sobre el pecado y el arrepentimiento desaparecerían, reemplazados por la comodidad y el entretenimiento. Advirtió sobre sermones superficiales, cruces ignoradas, santidad comprometida y pérdida de reverencia a Dios. Peor aún, previó corrupción a puerta cerrada, líderes que vivían una doble vida, predicando la justicia mientras practicaban la avaricia y la inmoralidad. Él llamó a esto la gran apostasía de la verdad. Creía que el juicio comenzaría en la casa de Dios, no para destruirla, sino para purificarla. Hoy los escándalos, los encubrimientos y los líderes caídos confirman lo que vio. Sin embargo, Wilkerson creía que permanecería un remanente fiel, creyentes humildes y sinceros que no se doblegarían ante la corrupción. También advirtió sobre la creciente persecución, no mediante la violencia al principio, sino mediante leyes, presión y silencio. Las iglesias serían vigiladas, la verdad sería etiquetada como odio, los valores bíblicos serían tratados como peligrosos. Muchos creyentes optarían por el silencio para evitar problemas. Lo más aterrador no fue la persecución en sí, sino el silencio de los justos,
aquellos que conocían la verdad pero tenían miedo de decirla. El mensaje de Wilkerson fue claro: la persecución no es el fin, es una prueba. Quienes permanecen fieles brillarán con más fuerza en la oscuridad. Nueva York, creía él, no fue elegida al azar. Simbolizaba poder, riqueza, orgullo e independencia, un reflejo de la condición espiritual de la nación. Características que a menudo llevan a las sociedades a olvidar su necesidad de Dios. Para Wilkerson, Nueva York era el corazón de la influencia estadounidense, una ciudad que moldeó la cultura, controló grandes cantidades de dinero y marcó tendencias que se extendieron por todo el país. Lo que ocurrió en Nueva York no se quedó en Nueva York, se extendió. Ya sea en la música, la moda, las finanzas o la política, esta ciudad transmitió la voz de toda una nación. Y cuando los cimientos espirituales de una ciudad comienzan a desmoronarse, el colapso resultante envía ondas sísmicas mucho más allá de sus fronteras. Wilkerson vio a Nueva York como el punto de partida del juicio, no porque fuera peor que otras ciudades, sino porque tenía un peso especial, al igual que Jerusalén era central en la Biblia, una ciudad que reflejaba el corazón de un pueblo. Nueva York representaba una versión moderna de ese simbolismo, pero con orgullo en lugar de arrepentimiento. Al describir el caos en esa ciudad, Wilkerson no solo advertía a sus habitantes, sino que daba la voz de alarma a toda la nación. Lo que comenzó en Nueva York, dijo, se extendería a otras ciudades de Estados Unidos y más allá. El colapso de la moral, la conmoción de los sistemas financieros y el miedo en los corazones de la gente no se detendrían en el río Hudson. Nueva York era el espejo, y cuando ese espejo se rompe, revela el rostro de una cultura que se ha alejado de su creador. Por eso Wilkerson lloró al hablar de esa ciudad, porque lo que vio allí fue solo el comienzo. David Wilkerson vivió en una época en la que la tecnología apenas comenzaba a expandirse. Incluso entonces, advirtió sobre un futuro en el que se utilizaría no solo para el progreso, sino también para el control. Describió un mundo que dependería cada vez más de los sistemas digitales, no solo para comunicarse o entretener, sino para sobrevivir. Previó una época en la que la tecnología dejaría de estar al servicio de las personas y comenzaría a dominarlas. Aunque nunca usó términos como teléfonos inteligentes o inteligencia artificial, Wilkerson percibió claramente la formación de una red digital que rastrearía, monitorearía e influiría en casi todos los aspectos de la vida humana. Advirtió sobre sistemas capaces de monitorear lo que la gente compra, a dónde va e incluso en qué cree. Habló de sistemas financieros vinculados a plataformas digitales, lo que facilita que gobiernos o instituciones poderosas cierren cuentas, nieguen el acceso a recursos o silencien las voces que se niegan a conformarse. En más de una ocasión, describió un sistema unificado donde todo estaría conectado, no solo el comercio, sino también la identidad misma. Lo que antes parecía inverosímil ahora se asemeja mucho a la realidad. Identificación digital, pagos sin efectivo, perfiles sociales utilizados para aprobar o rechazar oportunidades y, tras todo ello, una creciente intolerancia hacia la verdad bíblica. Wilkerson creía que este control no llegaría de repente mediante cadenas o la fuerza, sino mediante la comodidad. Las personas estarían dispuestas a renunciar a su privacidad a cambio de velocidad, comodidad y acceso, sin darse cuenta de que estaban cayendo en una trampa de la que, una vez activada, sería casi imposible escapar sin valentía y convicción. Su advertencia no fue rechazar toda la tecnología, sino discernir el espíritu detrás de ella, un esfuerzo silencioso y calculado para construir un mundo donde la fe, la libertad y la verdad pudieran borrarse con un solo clic. Una de las advertencias más claras de Wilkerson se refería al colapso de la moral. Habló de un día en que el pecado ya no se ocultaría, sino que se celebraría abiertamente. Lo que antes causaba vergüenza se normalizaría. Lo que antes se susurraba en secreto se gritaría desde escenarios y pantallas. Y peor aún, la sociedad ya no sentiría convicción. La conciencia de la nación quedaría cauterizada. Previó que la drogadicción crecería descontroladamente, no solo en barrios pobres, sino en todas partes, en suburbios, escuelas e incluso entre profesionales. Describió las calles llenas de violencia, no como eventos aislados, sino como escenas cotidianas de caos. Las pandillas se multiplicarían. Los jóvenes estarían consumidos por la adicción, la ira y la desesperación. La policía estaría desbordada.
Los padres vivirían con miedo y las peticiones de ayuda quedarían sin respuesta en una sociedad demasiado insensible para preocuparse. Pero Wilkerson no solo habló de drogas o delincuencia, advirtió de una decadencia espiritual más profunda impulsada por la inmoralidad. Habló de la confusión y la perversión sexual no solo toleradas, sino promovidas. Los niños estarían expuestos a contenidos mucho más allá de su edad. El entretenimiento se volvería más oscuro y perturbador, mientras que muchas iglesias permanecerían en silencio, temerosas de confrontar el pecado por temor a perder miembros. Dijo que la estructura familiar se debilitaría, el matrimonio se redefiniría, el respeto por los padres se desvanecería, y las calles que antes estaban llenas de risas y comunidad se convertirían en campos de batalla de corazones rotos. Este colapso moral, creía Wilkerson, no causaría juicio, sería el juicio. Cuando una sociedad ya no puede distinguir entre el bien y el mal, cuando al mal se le llama bien y al bien se le llama mal, eso no es una advertencia de lo que se avecina, es la consecuencia. Sin embargo, incluso en las visiones más oscuras, Wilkerson nunca perdió la esperanza. Creía que Dios siempre preservaría un remanente, un grupo de hombres y mujeres que no cederían, que no se doblegarían y que se levantarían cuando otros cayeran. En medio del fuego, el humo y la decadencia moral, vio a un pueblo que se mantenía firme, no por su propia fuerza, sino por el poder de Dios obrando a través de ellos. Describió una oleada venidera de verdaderos creyentes, personas que antes estaban ocultas, ignoradas o quebrantadas, que de repente despertaron con una fe viva. No serían famosos ni buscarían atención, estarían llenos del Espíritu Santo, andando con valentía, compasión y verdad. Mientras el mundo temblara, ellos permanecerían inquebrantables. Wilkerson creía que el verdadero avivamiento no provendría de eventos masivos ni movimientos ostentosos, sino de corazones que regresaban a Dios, en salas de estar, oraciones silenciosas, reuniones pequeñas e iglesias humildes. Previó una purificación de la iglesia, un hambre de santidad y un anhelo de verdad que el entretenimiento y la religión vacía jamás podrían satisfacer. Estos creyentes no huirían de la tormenta, se lanzarían directamente a ella, llevando luz, ayudando a los quebrantados, orando por los perdidos y hablando la verdad con amor. Muchos, dijo, serían exadictos, criminales o marginados, transformados por la gracia y ahora viviendo en misericordia y fuego. En la hora más oscura, cuando el mundo parecía derrumbarse, Wilkerson vio el cuerpo de Cristo resucitar, no para luchar contra el mundo, sino para salvarlo. Y en ese remanente fiel, vio la mayor esperanza de todas, el poder de Dios que aún se mueve, aún llama y aún rescata. Una de las visiones más inolvidables que compartió Wilkerson involucró algo que, según él, descendió del cielo. No fue una tormenta ni un desastre natural, sino algo más profundo y mucho más aterrador. Describió una presencia oscura que descendía sobre la tierra, no solo sobre las ciudades, sino también sobre los corazones humanos. Lo llamó una ola de maldad, casi invisible, pero abrumadora, como si se hubiera dejado caer una cortina de oscuridad. No era fuego, ni granizo, ni relámpagos, sino algo más pesado, más opresivo, como si se hubieran lanzado cadenas espirituales sobre naciones enteras. No solo afectó lo que sucedía alrededor de la gente, sino también lo que sucedía dentro de ellos, una frialdad, una dureza, una ceguera a la verdad y una creciente resistencia a la voz de Dios. Esta oscuridad, dijo Wilkerson, llegaría silenciosamente, como una niebla que envolviera lentamente mentes y corazones, tan sutil que muchos no se darían cuenta de que sus almas se estaban adormeciendo. La convicción se desvanecería, los corazones se endurecerían, y en lugar de recurrir a Dios, la gente buscaría soluciones humanas, tecnología, política, ideologías o religiones vacías que prometen paz pero profundizan el vacío. Señales extrañas aparecerían en los cielos, no supersticiones, sino advertencias físicas que confundirían a los sabios y aterrorizarían a los poderosos. Wilkerson ofreció pocos detalles, dejando solo una advertencia solemne. Cuando el cielo cambie y el mundo se quede en silencio de miedo, sepan que algo mayor se está desplegando más allá de lo visible. Esto no pretendía causar pánico, sino urgencia. Cuando el cielo habla, no es momento de correr, es momento de orar. Wilkerson también advirtió sobre algo igualmente inquietante: el silencio de quienes deberían hablar.
Los líderes políticos y religiosos guardaban silencio, no por ignorancia, sino por conveniencia. Hablaban de economía, clima y crisis sociales, pero jamás mencionaban el pecado, la oración ni el arrepentimiento. Ese silencio, dijo, sería una de las señales más claras de que el juicio no se acercaba, ya había comenzado. Hoy, sus palabras resuenan con una fuerza innegable. El mundo se estremece con pandemias, guerras, colapsos, desastres y un miedo creciente. Los líderes se esfuerzan por gestionar y controlar, pero nadie habla del alma. Nadie pregunta, ¿qué nos dice Dios? Las profecías de Wilkerson y los titulares de hoy se reflejan mutuamente como un espejo roto. Ciudades en llamas, frialdad espiritual, corazones vacíos, cielos alterados. Escribió con una precisión que ahora hace temblar a muchos. Y aunque el mundo insiste en el silencio humano jamás acallará la voz de Dios. Wilkerson advirtió que no sería el caos lo que destruiría a la gente, sino su negativa a escuchar. En sus últimos años, su voz se volvió más serena, pero también más urgente. Habló menos de profecía global y más de preparación personal. Instó a los creyentes a examinar sus corazones, fortalecer su espíritu y abandonar la fe superficial. Advirtió que la religión sin la presencia viva de Dios no sobreviviría a lo que se avecinaba. Los edificios, los programas y las multitudes no significarían nada si los corazones estuvieran vacíos. Suplicó a los cristianos que dejaran de distraerse y volvieran a la oración, el arrepentimiento y la humildad. En uno de sus últimos mensajes, pronunció palabras que aún conmueven el alma. Dios nos llama a morir a nosotros mismos, a mantenernos firmes en la tormenta y a confiar incluso cuando los cimientos se tambalean. Cuando murió en el accidente de 2011, muchos guardaron silencio, pero quienes comprendieron su misión sabían que estaba cumplida. Había pasado la antorcha. Su mensaje final no fue miedo, sino esperanza. No prepárense para el fin, sino regresen a Dios mientras aún hay tiempo. Y ahora, esa voz sigue resonando, buscando corazones dispuestos a escuchar, porque este llamado no era solo para su generación, sino para la nuestra. No se trata de ver lo que viene, se trata de decidir qué haremos con lo que ya oímos. Si este mensaje te conmovió profundamente, te invito de corazón a darle me gusta a este video, suscribirte al canal, nuestro canal, y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Si este trabajo te trajo claridad o paz hoy, considera dejar un súper agradecimiento. Esto apoya directamente exploraciones más profundas como esta. Deja tu opinión en los comentarios. Tus palabras podrían alegrar otro corazón. Gracias por quedarte hasta el final y que Dios te bendiga profundamente.